Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, seguimos aquí con una cuarto bate. Una mujer que se ha mantenido siempre vertical, porque ella no se dobla en el principio de sus convicciones. O sea, es una persona que siempre ha mantenido objetivos claros, se ha mantenido coherente, y de verdad que uno aprende mucho con ella en el intercambio de impresiones, porque es una gran comunicadora dominicana y tiene mi respeto. Karina Sánchez Campos, de aquí. Ciertamente. Claro que sí. Regreso a mi casa, Visión RDN, con Ariel Lara, Josefa Díaz. La verdad es que para mí es sentir que regreso cada vez que vengo a casa. Y sobre todo porque es una plataforma que permite al pueblo dominicano verdaderamente informarse, alejándose de esos tantos recursos de manipulación que son propios de la época, y también de los recursos totalitarios, que evidentemente vamos a abordarlos en esta entrega. Claro que sí. Porque hay una amenaza latente. Hay una amenaza latente. Karina, hemos visto que un ejemplo, el presidente Trump, que fue víctima de eso, de coartarlo del derecho a la libre expresión. Tú recuerdas que lo sacaron de Twitter y en su momento Elon Musk lo compra y lo restaura de nuevo y fue vetado en muchas redes sociales. Nosotros vimos que dio una orden ejecutiva donde dice que los países que, un ejemplo, le pongan impuestos a las plataformas digitales, él le va a poner aranceles. ¿Qué pasa? Que en el país primero hubo una intentora con la reforma fiscal. Pensaban ponernos 1%. Tú sabes que YouTube te descuenta un 30%. Pero tú, como empresa constituida, paga un 18% mensual, sí o sí. Y paga un 30%, un 27% anual. ¿Qué pasa? Que nos estaban dando en el bolsillo. Y Donald Trump agarra y amenaza a esos países con aranceles, porque cargando los medios digitales también es una forma de sacarlo del medio, porque no va a poder subsistir. Entonces, con todo este tema de la libre expresión, ¿qué tú ves, Karina? Voy a tomar esa premisa que acabas de señalar con Donald Trump. Sí. Y es que entiendo perfectamente justo la propuesta de aranceles contra impuestos, tasas impositivas a los productos de tecnologías norteamericanas, que básicamente es la mayoría del mercado en este sentido para los medios digitales. Obvio que esto ya descarta de facto cualquier intento futuro de que el gobierno dominicano pretenda implementar nueva vez impuestos a los medios digitales en ese sentido. Pero como ya hemos visto por la práctica que han llevado de manera continua a lo largo de ya 5 años, entonces, ¿qué tenemos que pensar en ese sentido? Que hay 3 poderes del Estado que de facto se han convertido en uno, comenzando por quien tiene la batuta de esa sinfonía, el Poder Ejecutivo. Evidentemente, ejecuta la línea en cuestión, teniendo un poder legislativo completamente oficialista, y finalmente uno judicial que se encargaría, en dado caso, de la parte punitiva o de persecución. ¿Cuál es la problemática y lo que representa esto para la República Dominicana? Que entonces vamos a tener, a diferencia de lo que establece la Constitución Dominicana, que es la separación de estos para preservar derechos fundamentales y principios constitucionales, lo contrario, claro, que es englobar en una sola mano las líneas del poder. Esto implica necesariamente para el pueblo dominicano censura. Lo hemos podido apreciar, a veces de manera evidente y otras tantas oculto a plena vista, con los diferentes proyectos de leyes que desde el Poder Ejecutivo han salido directamente al Poder Legislativo. Tanto así que recientemente en una entrega que hice para Somos Pueblo Media, sí, nuestro hermano canal, ciertamente un abrazo a todo el equipo por allá, pues ahí pude detallar una parte no vista de lo que precisamente ocultan a plena vista, y es que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la Ley 1-24 que creaba la nueva DNI, evidentemente totalitaria,
Pues entonces algo que no se dijo y estaba ahí, consta en la sentencia, porque ojo con esto, cuando usted va al fondo de esta sentencia, prácticamente pocas personas van a detenerse a leer el contenido de la misma. Imagínense un documento que pasa de 200 páginas, pero precisamente a partir de las 112 es cuando se pone interesante. Y ahí vamos a ver opiniones como la de la Procuraduría General de la República bajo el mandato de Miriam Germán Brito, que establecía 2 puntos principales para que entendamos la alineación de los 3 poderes del Estado. En esta opinión que le emite al Tribunal Constitucional en razón de todos los recursos que se incoaron ante este alto tribunal para precisamente anular esta ley inconstitucional, lo primero es que, recordemos, el Tribunal Constitucional declaró su anulación solo basándose en el artículo 112 de la Constitución, que establecía por la materia que trata, se trataba de una ley orgánica, y esto no fue establecido así en el proceso de votación. En pocas palabras y en buen dominicano, un tecnicismo. Porque solo se fijó en la forma. Sin embargo, en el fondo, que es lo que crea el peso y las decisiones, todos y cada uno de estos recursos estaban apuntando a más de una decena de violaciones flagrantes a los derechos fundamentales. ¿Y qué dice la Procuraduría General de la República a cargo de Miriam Germán Brito? 2 cosas. Lo primero es que declara entender que esta ley, la 1-24, era una ley ordinaria, comenzando por ahí. Sí. Y cuando vamos al desglose, es todavía más sorprendente o alarmante, porque ella establece en este fallo, la Procuraduría General de la República, que es así porque hay un proyecto de ley, no una ley siquiera, que ya está tratando temas relativos a la seguridad nacional y la defensa del Estado. Algo completamente absurdo, pero yo agregaría peligrosamente absurdo, porque está claro que habrán diversas leyes que traten una misma materia desde diferentes ángulos. Para muestra un botón, veamos la legislación dominicana, que es muy amplia. Sí. Y entonces ella establece que el hecho de que ya haya una pieza que se esté estudiando en el Senado sobre la materia hace que automáticamente esta no pueda hacerlo. Algo completamente ridículo. Pero, claro, seguimos avanzando y resulta que también pide al Tribunal Constitucional que declare todos y cada uno de estos recursos básicamente desterrados. No hay ningún fundamento para la Procuraduría porque en ninguno de los casos se viola los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. Pero ¿qué es lo interesante sobre este punto que establece la Procuraduría General de la República, que está alineado precisamente con el del Poder Ejecutivo? Y cuando ese proyecto llega del Ejecutivo al Legislativo, ¿qué es lo primero que observamos? El beneplácito de un Congreso de mayoría PRMista. Gomígrafo completamente, que aprueba finalmente en la Cámara de Diputados 29 de diciembre año 2023, de manera espuria, ya conocemos ese proceso, una pieza que por demás, luego de ser ya aprobada en ambas cámaras, es el Senado de la República que envía a las redacciones de prensa a nivel nacional la pieza que supuestamente se había aprobado en el Congreso de la República Dominicana. ¡Oh, sorpresa! Resulta que esa pieza que enviaron a las redacciones nacionales no fue la misma que promulgó el presidente Luis Abinader. En la que se envió a la prensa nacional se preveía el filtro de la orden judicial. Pero la que promulga el presidente Abinader, que es la válida, prescindía de ello. ¿Qué quiere decir? Que también hay una manipulación e intención de antemano. Y como de costumbre, en perjuicio de los derechos fundamentales de los dominicanos. Todo este preámbulo lo hago a raíz de que en lo adelante debemos observar cada proyecto de ley que desde el Poder Ejecutivo se emite en este sentido. Hay que darle seguimiento. Porque es que mucha gente cree que la ley 1-24 quedó en el pasado. Sin embargo, es importante destacar que hay un proyecto de ley
diferente sobre la misma ley 1-24, que ahora tendrá obviamente un nuevo número, pero el mismo fondo. ¿Y esto por qué lo podemos afirmar? Porque si para el Tribunal Constitucional el problema solo fue de forma, todo lo que se estaba impugnando de fondo carece de fundamento. De manera que, sencillamente, en el Congreso Nacional deben observar lo que ha pedido el Tribunal Constitucional observar, que es la parte orgánica de la ley figurando en el título de la misma. Así que todo ese atropello masivo con suma discrecionalidad será reproducido con una ley de número diferente. Y ya eso está cambiamos el por número. salir. Sí. Para que la gente esté claro que eso está ahora en el Congreso Nacional, que acaba de iniciar legislatura, este 27 de febrero 2025, y que esa, entre otras piezas, saldrán próximamente. Así que, como vemos, todo es manipulación narrativa. Igual, el presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, afirmó algo que para todos los dominicanos es de sentido común. A través de un decreto, calificar a las bandas terroristas haitianas como terroristas. Porque obviamente, ¿qué hacen las bandas haitianas? Terrorismo. Pues evidentemente son terroristas. Sin embargo, ¿por qué podemos rápidamente calificarlo a su vez de populismo? Y de lejos de llegar a ese punto de conclusión, es simplemente una bola de humo. Porque para yo declarar que una entidad cualquiera, en este caso las bandas haitianas, son terroristas y debe aplicársele la ley antiterrorista que ya existe en la República Dominicana, pues entonces se supone que en el momento en que estas bandas están cruzando la frontera, que es el problema, el presidente habló que cuando cruzan se les aplica la ley, pero resulta que las leyes no funcionan así. Y esto tal vez la gente no se ha percatado. Resulta que para yo poderle aplicar una ley a alguien, o en este caso bandas, estas bandas tienen que ser atrapadas en la flagrancia del delito o tener la prueba de que han cometido tales delitos. Pero para eso, en primer lugar, también tengo que identificarlas. ¿Y cuál es el problema histórico de Haití? La falta de identidad, porque es su propio Estado que los hace apátridas. Así, ya acaba de decir todo ahí. Entonces vemos que es un ciclo y círculo vicioso de manipulaciones para que el pueblo dominicano baje la guardia de lo que verdaderamente está pasando y rematar con la censura a la libertad de expresión a través de distintos proyectos de leyes. Wow, Karina, brillante ese planteamiento. Porque ahí están utilizando hasta técnica geberiana. Completamente. De comunicación. Manipulación masiva. Claro. Yo digo lo que quieren escuchar y hago lo que no aprueban. O sea que estamos hablando de métodos de dictadura o regímenes totalitarios con apoyo popular. Y usted dirá, pero ¿quién en su sano juicio pudiese siquiera considerar algún régimen totalitario? Pues precisamente porque no te lo dicen de entrada, te lo demuestran en la salida. Exactamente. Vamos a un caso concreto. La ley 1-24, que sigue siendo una amenaza latente por lo que acabo de citar previamente. Imaginen que usted ha dicho a través de un medio masivo, como los medios digitales, una opinión que a usted le asiste hasta por tratados internacionales, que sea contraria a la narrativa oficial del gobierno dominicano. Eso inmediatamente, dentro de este modelo legal que no legítimo, ampara al gobierno dominicano de anular ipso facto sus derechos fundamentales. Ahí ya no estamos hablando solo de la libertad de expresión misma, sino también de la libertad a usted informarse, donde entrar directamente la libertad de prensa. Claro que sí. Porque vamos a hacer un repaso de lo que poco se comenta y mucho incide en que
nos tomen desprevenidos con estos golpes recurrentes a la libertad de expresión y lo que esto significa, porque ¿saben qué pasa? Que en el momento en que nos conculcan estos derechos, inmediatamente significa que están decidiendo por nosotros. Porque es como ir a votar. Su voto, su decisión, usted la valida por la urna. Si usted no va a la urna, su voto no se escuchó. Es lo mismo. Usted tiene la libertad de buscar información y recibirla. ¿Qué patrón hemos notado a través de estos últimos 5 años de manera particular, porque es el gobierno que actualmente está en la República Dominicana? Que hemos tenido graves problemáticas con respecto a el acceso a la información pública. Siempre ha habido problemas con eso. Siempre. Entonces, ¿es pública realmente? ¿No es pública? Hay una diferencia entre la información pública y la publicada. Y esa diferencia la marca en gran medida la propaganda gubernamental que paradójicamente es pagada por los impuestos del pueblo que sale perjudicado con ello. Un repaso rápido a nivel internacional, que es el macromarco, que le daría una precisión a la libertad de expresión. Comencemos, por ejemplo, con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por citar la materia prima a nivel internacional en cuanto a libertad de expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la lista continúa. Y estamos hablando de marcos legales que todos los países están de acuerdo, democráticos. Entonces, ahí viene la duda. En el momento en que una de las partes, en que todos los sistemas democráticos están de acuerdo y hay países que se van alejando de esa norma, ¿no le sugeriría que hay un cambio en el tipo de gestión? Por supuesto, porque se va empujando a través de una fachada democrática modelos socialistas y le seguimos llamando democracia. Pero ¿por qué vemos una tendencia que no se detiene hacia la baja institucionalidad y el alza de la corrupción? Es precisamente por esto. Todos nos alarmamos cuando vemos el ingreso de las bandas haitianas, el aumento de la criminalidad haitiana en suelo dominicano, las diferentes mafias del registro civil, la ocupación literal de los hospitales y maternidades por parturientas haitianas, el sistema escolar quebrado por la incursión masiva de niños ilegales haitianos, y todavía no entendemos de dónde vienen esos tiros, porque definitivamente cuando escuchamos un disparo nos tomamos la precaución de ir en otra dirección. El problema es que estos disparos son silenciosos. Tienen silenciador. Vienen con silenciador. ¿Y cuál es ese silenciador? La propaganda y la distracción. Pareciera inverosímil que el pueblo dominicano pudiese estar más al tanto de temas de índole personal de una persona que hace vida en el entretenimiento, que de los elementos que incidirán en que usted tenga o no comida en su mesa. Entonces, vamos con la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 3 establece que toda persona tiene libertad de expresión, su derecho, pero también, más importante, de pensamiento. Esto es muy importante, tomen en consideración esa palabra, pensamiento. También este derecho se puede ejercer por cualquier medio y no puede ser censurado. ¿Qué quiere decir esto? Que está prohibida la censura previa. Como lo dice también el artículo 49 de la Constitución. Que va alineado con estos tratados. Sí. Porque es bueno saber que cada uno de los países que suscriben mecanismos democráticos están de acuerdo con estos principios y estos derechos fundamentales. A expresarte, pero también a pensar. ¿Por qué le digo que hay que hacer hincapié en pensar? Ya les dije, si se conculca la libertad de expresión, están decidiendo por usted. Usted no está decidiendo. Pero peor aún, la policía del pensamiento orwelliana está en este siglo XXI. En aquellos países que históricamente hemos denominado
países modernos del primer mundo. El caso del Reino Unido. Que precisamente estaba Tony Blair aquí. Y eso tiene una connotación mayúscula. Sí. Porque ¿cuál es la agenda que históricamente ha sostenido Tony Blair? Pero más allá de esto, ¿quién la ha financiado? Si seguimos el rastro del dinero, inmediatamente vamos a comprender por qué lleva silenciador el disparo. ¿Por qué nos distraen y nos entretienen constantemente? Sí. Es como un libro que recomiendo en ese sentido, que es Divertirse hasta morir. Divertirse hasta morir. Interesante el título. Porque, por lo general, si yo estoy pasando un buen momento y estoy distraída y estoy a gusto, entonces significa que todo está bien, ¿o no? Ahí yo les voy a hacer, como de costumbre, suelo colocar el ejemplo muy gráfico de la rana en agua hirviendo. Esa rana es el pueblo dominicano que cuando entra al agua y está hirviendo, sale inmediatamente. ¿Por qué? Porque el tiro ahí sí tiene sonido. Ahí está el disparo y detona las alertas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando entra al agua y está muy tibia, agradable? Se siente cómoda la rana y comienza a ser morada ahí porque se siente a gusto. Sí. Y ya de repente olvidó lo anterior. ¿Qué sucede? Por debajo está la unidad de esos tres poderes del Estado, alineados, que van subiendo gradualmente esa temperatura. Pero como lo hace de manera gradual y no de un solo tirón, entonces el pueblo dominicano que está distraído no puede percatarse que esa gradualidad se está llevando a cabo, poco a poco, sin perder el ritmo, hasta que finalmente esa rana muere, porque el agua finalmente está en niveles de hervir y muere. Murió feliz, pudieran decir, pero la idea era vivir. Entonces, así vamos viendo cómo nos venden como los nuevos pseudoderechos el derecho a una muerte digna. Sin embargo, hay que establecer las diferencias. No estamos viendo las diferencias y hacia dónde nos llevan esos lineamientos totalitarios peligrosos. Hay una gran diferencia entre morir y matar. Son dos cosas diferentes. Y la diferencia la marcan incluso las leyes. Cuando usted mata, ¿sabe lo que pasa en el Código Penal? Cuando usted muere, entonces usted recibe dignamente lo que corresponde. Pero ¿ven la diferencia? Llamamos al bien mal y al mal bien, nos distraemos y somos parte de lo mismo que nos está destruyendo. Claro. Otro punto importante es sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Establece en su artículo 19 que nadie puede ser molestado por sus opiniones. Con una ley como la 1-24 sería mucho más que eso. Sí. Sería dirigir literalmente nuestro discurso, so pena. Como recordemos aquella histórica frase del presidente Luis Abinader cuando estableció que nadie podía presentar dentro de los congresistas, debo decir sus congresistas, ningún modelo diferente al que él proponía para la reforma 40 a la Constitución Dominicana. ¿Y qué pasó? Ellos hasta votaron, que son nuestros supuestos representantes, para incluir o no, como establecía la Constitución del 2010, el referendo. Y votaron dejarlo al margen. O sea, ¿cómo nos pueden decir literalmente en televisión nacional y en todos los medios masivos que se están ampliando las posibilidades democráticas del pueblo dominicano y sus libertades, cuando a la vez ya existen mecanismos para validarlo y lo dejan al margen? Es completamente contraproducente. Y finalmente, otro punto es sobre el pensamiento que les mencioné, de que han notado una tendencia, si se percatan en los detalles, de una infantilización de la sociedad. El adulto, que por definición asume responsabilidades, ya está relegándolas a un poder superior, que suelen ser estos regímenes totalitarios, porque nos dicen lo que es mejor para nosotros. Algo así como lo que sucedió hace apenas 5 años es por tu bien.
Y luego es por tu bien, se multiplica hasta asfixiarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hemos observado, como también se repitió en el pasado discurso del 27 de febrero del presidente Abinader, cuando él estableció dos ángulos que soportan precisamente esto que estoy planteando. Y es las ayudas sociales, por un lado, como mecanismo de supuesta superación del pueblo dominicano, y otros sectores que históricamente son un hoyo fiscal para el bolsillo dominicano, como el eléctrico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Podría, como en efecto el presidente Abinader estableció en Televisión Nacional, hablar de una reducción de la pobreza en más de 2 puntos porcentuales? Cuando la realidad es que a expensas del pueblo trabajador se incrementan las ayudas sociales precisamente para empobrecernos. Porque no puede haber riqueza ni desarrollo en base a dos cosas: asistencia social y préstamos. ¿Y qué es lo que tenemos en República Dominicana? Las dos, por millones. Ahora mismo, ¿qué tenemos como una realidad? De acuerdo al más reciente censo de precisamente el gobierno oficialista, ¿cuáles fueron los resultados? 10.7 millones de personas en República Dominicana, de acuerdo a este censo. Según o sea, el censo. que yo voy a tomar la data oficial. Sí. Pues si ya llegamos a casi 5 millones de estos casi 11 que necesitan tener raciones alimentarias para subsistir, le estamos diciendo literalmente al pueblo que la mitad de la República Dominicana es pobre. Porque las estadísticas están ahí, de la misma data oficial. Pero si no hacemos el cruce de información, esto no lo vamos a observar. Entonces, luego vemos una saturación de segmentación. ¿Qué quiere decir? Pobreza nominal, pobreza rural, pobreza de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque te pierdes, te diluyes en los detalles. Sí. Y como nadie va a seguir el rastro de toda esa subdivisión, entonces él puede decir, el presidente o cualquier autoridad, que sí, que en efecto estamos reduciendo. Finalmente, Sí. recordemos, abril del 2024, después de 2 años de formada una comisión para supuestamente modificar la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana, 2 años más tarde, esta comisión nos presenta por todo lo alto que en realidad no modificaron la ley, sino que la derogaron para crear una nueva que incluía los medios digitales y que dentro de estos puntos se incluía un nuevo organismo. Este organismo, el INACOM, escuchen bien lo que está facultado para hacer. Escuchen bien. Cada cierto tiempo remitir los medios digitales como Visión RDN informes de sus algoritmos. ¡Oh! Escuchen bien, Tío, mira. así Está como usted lo loco. está escuchando, Diablo. pero no Excusa solo la eso. palabra, pero Saca cualquiera del tino. Y no solo esto, sino que cuando establece esa obligación para usted poder operar como medio digital, le agrega, o sea, en conciencia, cito, porque sabemos que es fundamental para el posicionamiento o manipulación de la opinión pública. En resumidas cuentas, ellos saben que tener el manejo de los algoritmos que han permitido que tantas personas puedan estar informados, ellos se apropiarían de ello para manipular precisamente la opinión pública y que haya la diferencia que mencioné previamente entre la opinión pública y la publicada. Y ellos hacer de la opinión pública la publicada, que está bajo su control. Porque básicamente a los medios digitales les dirán, y no en los hechos, que pueden tener los huevos o algunos huevos de la gallina de oro, mientras ellos tienen la gallina. Eso es entregarle los algoritmos, es entregarle el trabajo. A ese nivel hemos llegado. Pero peor aún, cuando hablamos de derechos fundamentales, para que la gente tenga una idea todavía más concreta y sobre todo de libertad de expresión, pueblo dominicano, nadie, repito, nadie puede prohibir
la libertad de expresar su opinión y su pensamiento sobre cualquier área, porque la libertad de expresión no está creada para repetir un discurso oficial o de la mayoría. De hecho, se llama libertad de expresión porque usted va a emitir una opinión o un juicio que no necesariamente está en la generalidad. De lo contrario, no existiera la libertad. O existiera la libertad, por ejemplo, si todo el mundo pensara igual. ¿A qué se parece eso? Un gran problema. El pensamiento único, régimen totalitario. Esa es la dirección a la cual se apunta. Modelos como lo que pasa en Reino Unido, en donde una abuelita publica un meme o comenta la grave crisis de inmigración y es visitada por la policía. Esa es la policía del pensamiento del siglo XXI, que también en República Dominicana está haciendo su incursión a través de las leyes mordazas y un modelo de reordenamiento jurídico de la cual tampoco la República Dominicana se escapa. Y finalmente, es muy importante saber que la infantilización de la sociedad que mencioné es importante. Hacen del adulto una persona distraída y desconectada para precisamente entonces venir estos entes totalitarios a tomar el poder y decidir por ti. Por eso hay que pelear hoy más que nunca por que prevalezca nuestro derecho fundamental a expresarnos y a pensar libremente. Recuerden que el pensamiento único es la principal característica de los regímenes dictatoriales. No tengo que decir más que nada que brillante. De verdad que sí, me suscribo 100% a tu pensamiento, apoyo eso. Ya para finalizar, tú citabas algo muy importante. Señor, el Congreso tiene independencia según la Constitución porque somos nosotros que emanamos los poderes según el artículo 2 en ellos, quienes nos van a representar en los términos que establece la Constitución. Entonces ellos son, ¿cómo es? Omígrafo. Gomígrafo. Gomígrafo. En franca violación también del artículo 49 de la Constitución del derecho a la libre expresión, que quieren establecer censura previa. Y también otro artículo que violan, el artículo 4, que habla de la separación de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo, que esta idea viene desde Montesquieu, el espíritu de la ley, que lo divide, porque eso rompe los regímenes monárquicos y dictatoriales. Entonces, correcto, señores, nosotros, presidente, usted no puede cargar con eso. Piénselo bien, porque es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo que puede ser usado mañana en su contra. ¿Quién es la mayoría? El pueblo. El pueblo. Y un pueblo verdaderamente empoderado con los verdaderos derechos es capaz de hacer temblar cualquier cimiento. Finalmente voy a dejar en la mente y conciencia de cada dominicano un neologismo creado por mí. Y es algo sobre lo que ampliaré más adelante, ojalá en otra entrega. No, vamos a seguir haciendo entregas. Y es, a partir de esa tendencia de baja institucionalidad y alta corrupción, hasta derivar, incluyendo la República Dominicana, en este neologismo, demorrancia. Bueno, Karina, muchas gracias. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y de la criba. Y de la criba, espérate, la criba, sigan la criba. La criba Karina Sánchez Campos. Antes que el mío, Karina Sánchez Campos en la criba. Vayan allá, denle cariño y amor, pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificación, igual en la criba, y como siempre le digo, hasta la próxima.